Deja de venir como si fueras la dueña. Este es mi negocio. Vete antes de que llame a seguridad. Mi yerno Roberto me estaba echando de la cafetería que yo compré para mi hija, años antes de que él existiera. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber que no estoy sola en esto. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Recuerdo ese día como si fuera ayer. La humillación, la rabia, pero también la sospecha. Algo en los ojos de Roberto no estaba bien. Para entender cómo llegué a descubrir la verdad, tengo que contarte toda la historia desde el principio. Hace 4 años mi vida cambió para siempre. Mi esposo Ernesto murió de un infarto. Fue rápido, no sufrió. Pero yo me quedé sola, perdida, con un vacío que no sabía cómo llenar. Teníamos ahorros, no éramos ricos, pero habíamos trabajado toda la vida. El seguro de vida de Ernesto dejó una cantidad decente, suficiente para vivir tranquila. Pero yo no quería solo vivir tranquila. Quería que su muerte significara algo, que su esfuerzo de tantos años sirviera para algo bueno. Mi hija Marcela tenía 28 años. Trabajaba en un banco, pero nunca le gustó. Siempre soñó con tener su propio negocio, una cafetería. Hablaba de eso desde que era adolescente, de un lugar acogedor donde la gente pudiera sentirse como en casa. Tomé una decisión. Invertí todo, los 95,000 pesos del seguro más los ahorros que teníamos Ernesto y yo. Todo. Compré un local pequeño en una zona comercial que estaba empezando a crecer. Lo puse a nombre de Marcela. Ella era la dueña legal, yo solo quería verla feliz. Abrimos la cafetería hace 3 años. Le pusimos Café Aurora, como mi mamá. Trabajamos juntas los primeros meses, pintamos las paredes, elegimos los muebles, diseñamos el menú. Marcela manejaba la parte administrativa y yo ayudaba con las compras y la atención. El negocio prosperó rápido. La ubicación era buena, la comida era rica, el ambiente era cálido. En 6 meses ya teníamos clientes regulares. En un año contratamos a 2 empleadas. Marcela estaba radiante. Yo también. Sentía que Ernesto estaría orgulloso. Hace 2 años, Marcela conoció a Roberto. Fue en una reunión con su mejor amiga Daniela. Ingeniero industrial, decía. Trabajaba en una empresa mediana. Parecía educado, amable, un poco callado, pero correcto. Empezaron a salir. Al principio me caía bien. Llegaba a la cafetería a recoger a Marcela después de su turno, traía flores, saludaba con respeto, me llamaba Doña Cecilia. Preguntaba cómo estaba. Las cosas normales que hace un muchacho cuando quiere caer bien con la suegra. A los 6 meses ya eran novios formales. Roberto venía más seguido. Empezó a opinar sobre el negocio. Al principio eran sugerencias pequeñas, que si cambiar al proveedor de café, que si modificar los horarios, que si hacer promociones diferentes. Marcela lo escuchaba, yo también. Algunas ideas eran buenas. Se casaron hace 1 año. Boda sencilla. Marcela estaba feliz. Yo también lo estaba por ella. Roberto se mudó al departamento que ella rentaba. Todo parecía perfecto. Pero las cosas empezaron a cambiar después de la boda. Roberto empezó a ir más a la cafetería. Al principio decía que quería ayudar, que tenía tiempo libre, que quería apoyar a Marcela. Ella estaba contenta de tenerlo ahí. Poco a poco empezó a tomar decisiones. Cambió proveedores sin consultar, modificó precios, despidió a una de las empleadas y contrató a alguien nuevo, a Daniela, su amiga de la universidad. Dijo que necesitaban una contadora para organizar mejor las finanzas. Yo empecé a sentirme desplazada. Llegaba a la cafetería y Roberto ya había hecho cambios. Marcela me decía que no me preocupara, que Roberto solo quería ayudar, que tenía experiencia en administración de empresas, que era bueno tener un hombre en el negocio para ciertas cosas. Me tragué mis dudas. No quería ser la suegra conflictiva, la que se mete en el matrimonio de su hija, la que no confía en el yerno. Así que me fui retirando poco a poco. Iba menos a la cafetería. Solo pasaba a veces a dejar cosas o a saludar. Los últimos 6 meses fueron raros. Roberto cambió completamente su actitud conmigo.
Ya no me saludaba con el mismo respeto. Contestaba corto, me miraba con fastidio cuando yo llegaba. Una vez llegué con pan dulce que había hecho para las clientas de la mañana. Roberto me lo quitó de las manos y dijo que ya no necesitaban ese tipo de cosas, que estaban profesionalizando el negocio, que mi pan casero no iba con la imagen que querían proyectar. Me dolió, pero me lo guardé. Otra vez llegué temprano y encontré la puerta de la oficina cerrada con llave. Roberto y Daniela estaban adentro. Cuando salieron casi una hora después, los dos se veían nerviosos. Me dijeron que estaban revisando números importantes, que necesitaban concentración, que por favor no interrumpiera cuando viera la puerta cerrada. Empecé a notar otras cosas. Roberto llegaba muy temprano y se iba muy tarde. Daniela también. Marcela trabajaba en el mostrador y en la cocina, pero ya no entraba tanto a la oficina. Cuando yo preguntaba por las finanzas, Roberto me decía que todo estaba bajo control, que no me preocupara, que ellos se encargaban. Hace 3 semanas intenté revisar los libros contables. Quería saber cómo iba el negocio. Roberto me cerró la carpeta en la cara, literalmente. Me dijo que yo ya no tenía por qué estar revisando esas cosas, que Marcela era la dueña, que él era el esposo de la dueña, que yo solo había puesto el dinero inicial, pero ya no tenía injerencia en las decisiones. Me quedé helada. Marcela estaba ahí y no dijo nada. Solo bajó la mirada. Desde ese día empecé a ir menos. Casi no iba. Solo llamaba a Marcela por teléfono para saber cómo estaba. Ella siempre me decía que todo bien, que el negocio iba bien, que Roberto estaba haciendo un buen trabajo. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Una madre sabe. Una madre siempre sabe. Y esta mañana se confirmaron todas mis sospechas. Decidí ir a la cafetería sin avisar. Hacía 2 semanas que no iba. Quería llevarle a Marcela unos documentos del seguro médico que necesitaba para un trámite. Llegué como a las 11 de la mañana. Horario medio. No muy lleno, pero con clientas suficientes. Entré con los documentos en la mano. Busqué a Marcela con la mirada. Estaba en la cocina. Roberto estaba en el mostrador. Me vio entrar. Su cara cambió. Se puso tenso. Caminó rápido hacia mí, y ahí fue cuando pasó. Me dijo que dejara de venir como si fuera la dueña, que este era su negocio, que me fuera antes de que llamara seguridad. Lo dijo fuerte. Varias clientas voltearon a vernos. Una señora mayor me miró con lástima. Otra joven sacó su teléfono, no sé si para grabar o solo por reflejo. Le dije que solo venía a traerle unos papeles a Marcela. Él me dijo que Marcela estaba ocupada, que él se encargaba, que le diera los papeles y me fuera. Le dije que era mi hija. Él me contestó que era su esposa y que ese era su negocio, que por favor me retirara. Sentí que todos me miraban. La humillación me subió a la cara como fuego. Quise llorar, quise gritarle, pero no hice ninguna de las dos cosas. Le di los papeles y salí. Caminé 2 cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando. Me senté en una banca del parque que está cerca. Respiré profundo. Traté de calmarme, pero entonces recordé algo. Cuando estaba saliendo de la cafetería, alcancé a ver por la ventana algo raro. Un hombre con cámara profesional. Estaba del otro lado de la calle, tomando fotos del local, del letrero, de la fachada. No era un turista, no era alguien casual, era alguien que estaba trabajando. Volví a caminar hacia la cafetería, despacio. El hombre seguía ahí. Ahora estaba midiendo algo con un aparato raro, como los que usan los ingenieros o los arquitectos. Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo. El hombre me miró sorprendido. Me dijo que estaba tomando fotos para un avalúo inmobiliario, que era para una venta. Sentí que el mundo se detenía. Le pregunté si era de ese local. Me dijo que sí, que lo había contratado el dueño, el señor Roberto Salazar. No fui a mi casa. Manejé directo a la notaría del licenciado Mendoza.
Él fue quien me ayudó con todos los trámites cuando compré el local hace 3 años. Lo conozco desde hace 20. Fue compañero de Ernesto en el trabajo. Cuando me vio entrar me saludó sorprendido. Le conté todo. La escena de esta mañana, el fotógrafo, lo que me dijo sobre la venta. El licenciado Mendoza frunció el ceño. Me preguntó si yo tenía los documentos del local. Le dije que sí, en mi casa, pero que el local estaba a nombre de Marcela. Me preguntó si Roberto figuraba en algún papel. Le dije que no, que yo supiera, que él ni siquiera existía cuando compramos el local. Me dijo que entonces Roberto no podía vender nada, a menos que hubiera modificado los documentos de alguna forma. Me pidió que le diera el nombre completo de mi hija y del local. Me dijo que tenía acceso al registro público de la propiedad, que podía revisar si había habido movimientos recientes. Me tomó los datos, me pidió que esperara. Se fue a su oficina privada. Esperé casi 40 minutos. Cada minuto se sentía como una hora. Tomé agua, caminé por el pasillo, miré por la ventana sin ver nada. Cuando regresó, traía una carpeta en las manos. Su cara era seria. Me dijo que teníamos un problema. Le pregunté qué clase de problema. Me explicó que en los registros aparecían movimientos de documentos del local, que hace 3 meses se había presentado una modificación al acta constitutiva de la cafetería. Le pregunté qué modificación. Me dijo que no tenía acceso a los detalles exactos sin una orden oficial, pero que podía ver que había inconsistencias graves, que los sellos no coincidían del todo, que las fechas tenían irregularidades, que algo se había modificado, pero no estaba segura exactamente qué. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté si Roberto pudo haber falsificado documentos. Me dijo que no lo podía confirmar sin ver los papeles originales, pero que sí me podía decir que algo no estaba bien y que si realmente había un avalúo para Lenta, significaba que Roberto creía que tenía derecho legal sobre el local. Le pregunté qué hacía. Me dijo que necesitaba conseguir un abogado, hoy, y que necesitaba revisar todos los documentos que tuviera del negocio, que si había fraude, teníamos que actuar rápido antes de que se concretara cualquier venta. Salí de la notaría con las piernas temblando. Necesitaba más información. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en mi cafetería. Pero antes de ir a buscar más respuestas, decidí hacer algo que debía haber hecho hace meses. Buscar en Internet el nombre completo de Roberto. Quería saber quién era realmente este hombre. Llegué a mi casa y me senté frente a la computadora. Escribí su nombre, Roberto Salazar Mendoza, y empecé a buscar. Lo primero que encontré fueron sus redes sociales. Fotos con Marcela, fotos en la cafetería. Todo parecía normal, pero seguí buscando. Más profundo. Cambié los términos de búsqueda. Agregué palabras como demanda, juicio, deuda. Y entonces apareció algo. Un documento público del juzgado civil de otra ciudad. Una demanda contra Roberto Salazar Mendoza por incumplimiento de pago. La fecha era de hace 8 meses, justo cuando él empezó a cambiar su actitud conmigo. Abrí el documento. Era una demanda de una financiera. Roberto había pedido un préstamo personal por 120,000 pesos. No había pagado ni una sola mensualidad. La financiera lo estaba demandando por la totalidad, más intereses y penalizaciones. El monto total era de casi 200,000 pesos. Sentí que se me helaba la sangre. Seguí buscando. Encontré otra demanda. Esta era de una casa de empeño. Roberto había empeñado un carro que supuestamente era suyo, pero resultó que tenía un adeudo. Otra demanda más por 30,000 pesos. ¿Cómo era posible que Marcela no supiera nada de esto? ¿Cómo podía su esposo tener deudas tan grandes sin que ella se diera cuenta? Entonces lo entendí. Por eso la urgencia. Por eso el plan de vender el negocio. Roberto no solo quería el dinero para irse con Daniela. Lo necesitaba para pagar sus deudas y probablemente para huir de los acreedores que ya lo estaban persiguiendo. Esto no era solo ambición, era desesperación, era supervivencia. Imprimí todos los documentos, los guardé en una carpeta. Esto era evidencia adicional. Esto explicaba todo. La prisa,
el cambio de actitud, la agresividad. Roberto era un hombre ahogado en deudas, tratando de salvarse usando mi negocio como balsa. Salí de mi casa con esa carpeta bajo el brazo. Ahora sí necesitaba hablar con Lupita. Llamé a Lupita. Ella es una de las empleadas originales. La conocía desde que abrimos. Siempre fue leal, siempre fue honesta. Si alguien sabía algo, era ella. Le dije que necesitaba hablar con ella. Me dijo que salía en 1 hora. Quedamos de vernos en el parque cerca del negocio. Esperé esa hora en mi carro. No quería ir a mi casa. No podía estar quieta. Manejé sin rumbo. Di vueltas por el barrio, traté de ordenar mis pensamientos. Cuando llegué al parque, Lupita ya estaba ahí. Se veía nerviosa. Me dijo que le daba gusto verme, que hacía mucho que no iba por el negocio. Le pregunté cómo estaba todo por allá. Lupita bajó la voz aunque no había nadie cerca. Me dijo que estaba raro, muy raro. Le pregunté raro, ¿cómo? Me explicó que el señor Roberto y la señora Daniela se encerraban en la oficina todo el tiempo, horas y horas, siempre con llave, y que cuando salían se veían muy cómplices. Le pregunté cómplices cómo. Me dijo que se reían de cosas que nadie más entendía, que se miraban de una forma extraña, que una vez los vio en el estacionamiento y estaban muy juntos, demasiado juntos para ser solo compañeros de trabajo. Le pregunté si Marcela no se daba cuenta. Me dijo que la señora Marcela estaba siempre en el mostrador o en la cocina, que casi no entraba a la oficina, que el señor Roberto le decía que él se encargaba de todo, que no se preocupara, que ella se enfocara en la atención al cliente. Le pregunté qué más había notado. Me contó que hace como 2 semanas vino un señor con portafolio, que parecía abogado o notario o algo así, que estuvo más de 1 hora en la oficina con ellos dos, y que cuando se fue, el señor Roberto le dijo en voz baja algo sobre cerrar el trato pronto. Le conté a Lupita lo del fotógrafo, lo que me dijo el licenciado Mendoza, y entonces le mostré la carpeta con las demandas que había encontrado. Lupita abrió los ojos como platos. Leyó los documentos con atención. Me dijo que eso explicaba muchas cosas, que hace 2 meses habían llegado 2 hombres al negocio buscando a Roberto. Hombres que no se veían como clientes normales. Vestían formal, pero había algo amenazante en ellos. Le preguntaron por Roberto. Ella les dijo que no estaba. Ellos dejaron un sobre. Le dijeron que era urgente, que se lo diera en cuanto llegara. Cuando Roberto llegó y vio el sobre, su cara cambió completamente. Se puso pálido, entró corriendo a la oficina, cerró la puerta con llave. Lupita escuchó que hablaba por teléfono muy alterado. Gritaba cosas como, «Dame más tiempo, voy a conseguir el dinero, no pueden hacer eso». Cuando salió, estaba sudando. Le dijo a Lupita que si volvían esos hombres, que dijera que él ya no trabajaba ahí, que se había ido, que no sabía nada de él. Le pregunté a Lupita si Marcela sabía algo de esto. Me dijo que no creía, que Roberto manejaba todo muy separado, que cuando llegaban llamadas o visitas incómodas, siempre decía que era trabajo de su otro empleo, que eran clientes molestos de su empresa, que Marcela nunca sospechó nada. Lupita se tapó la boca con la mano. Me preguntó si yo creía que se querían quedar con el negocio. Le dije que ahora entendía todo. Roberto no solo quería el negocio, lo necesitaba desesperadamente, y probablemente por eso había actuado tan rápido, tan agresivo, tan urgente. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando, armando el rompecabezas. Todo tenía sentido y al mismo tiempo nada tenía sentido. A las 7 de la mañana llamé a un abogado. No al licenciado Mendoza, porque él es notario, no litigante. Necesitaba a alguien que pudiera tomar acción legal inmediata. Me recomendaron a la licenciada Soto, especialista en fraudes corporativos. Tenía buenas referencias, cara pero buena. Fui a verla a las 9 de la mañana con todos mis papeles, escrituras de local, acta constitutiva original, recibos de pago, todo lo que había guardado desde que compramos la cafetería. La licenciada Soto revisó todo con cuidado, hizo llamadas, consultó bases de datos en su computadora,
tomó notas. Después de 2 horas, levantó la vista. Me dijo que esto era muy serio, que había inconsistencias graves en el registro público de la propiedad. Me explicó que según los documentos oficiales actuales, aparecía Roberto como socio mayoritario del negocio, que supuestamente se había hecho una modificación al acta constitutiva hace 3 meses, donde Marcela cedía la mayor parte de las acciones a su esposo. Sentí que me mareaba. Le dije que eso era imposible, que Marcela nunca haría eso, que además yo estaba presente cuando se abrió el negocio, que todo estaba a nombre de ella. La licenciada me dijo que necesitaba conseguir una orden judicial para revisar los documentos originales, que había elementos suficientes para sospechar falsificación, que los sellos tenían irregularidades, que las firmas no parecían coincidir con las que ella tenía en mis papeles originales. Pero entonces me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si Marcela había firmado algún papel en los últimos meses. Cualquier cosa, contratos con proveedores, documentos del contador, papeles del banco, cualquier cosa que Roberto le hubiera pedido firmar. Me quedé pensando. Le dije que probablemente sí, que Roberto manejaba muchos papeles del negocio, que Marcela confiaba en él. La licenciada fruncía el ceño. Me explicó que una técnica común en este tipo de fraudes es hacer que la víctima firme documentos reales mezclados con documentos falsos. Le das un montón de papeles, le dices que son contratos rutinarios, facturas, documentos del contador, y entre todo eso escondes el documento importante. La persona firma todo rápido sin revisar y sin darse cuenta firma su propia expropiación. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté si creía que eso era lo que había pasado. Me dijo que era muy posible, que necesitábamos hablar con Marcela urgentemente. Que necesitábamos saber exactamente qué había firmado, cuándo, en qué circunstancias. Porque si Marcela había firmado algo, aunque fuera engañada, eso complicaba todo legalmente. Le dije que iba a hablar con ella, que necesitaba saber la verdad. La licenciada me advirtió que fuera cuidadosa, que Marcela probablemente se iba a sentir culpable, que iba a pensar que todo era su culpa, que era importante que entendiera que firmar algo engañada no era lo mismo que ser cómplice. Esa noche llamé a Marcela. Le pedí que viniera a mi casa, que necesitábamos hablar, sola, sin Roberto. Llegó preocupada. Se veía cansada. Nos sentamos en la sala. Le pregunté directamente. Le pregunté si había firmado papeles que Roberto le diera los últimos meses. Marcela se quedó pensando. Me dijo que sí, que muchas veces, que Roberto le traía cosas para firmar, contratos con proveedores, documentos del contador, papeles del banco. Ella confiaba en él, firmaba lo que le ponían enfrente. Le pregunté si recordaba haber firmado algo hace 3 meses, específicamente. Marcela trató de recordar. Me dijo que sí, que un día Roberto llegó con un montón de papeles. Dijo que eran documentos atrasados que el contador necesitaba, que eran como 20 hojas, facturas, contratos, cosas rutinarias. Ella estaba ocupada atendiendo el mostrador, firmó todo rápido, sin leer. Roberto se llevó los papeles inmediatamente. Dijo que tenía que entregarlos ese mismo día al contador. Le conté lo que la licenciada me había explicado, que probablemente entre esos 20 papeles estaba el documento donde cedía el negocio, que Roberto la había engañado, que había usado su confianza contra ella. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Se llevó las manos a la cara. Me dijo que era un idiota, que cómo pudo ser tan tonta, que cómo pudo firmar sin leer, que todo era su culpa. Le dije que no era su culpa confiar en su esposo, que eso es lo que hace el matrimonio, confiar, que Roberto había abusado de esa confianza, que él era el culpable, no ella. Pero Marcela no se consolaba. Lloraba y lloraba. Me decía que me había decepcionado, que había puesto en riesgo todo lo que yo había sacrificado, que había sido irresponsable. Le dije que lo importante ahora era arreglarlo, que todavía podíamos pelear esto, que teníamos evidencia de que había sido engañada, que la licenciada nos iba a ayudar. Al día siguiente fuimos juntas con la licenciada Soto. Marcela le contó todo.
Le explicó cómo Roberto le había dado los papeles, cómo ella firmó sin leer, cómo confió ciegamente. La licenciada tomó notas, le hizo muchas preguntas sobre las fechas, sobre las circunstancias, sobre quién más estaba presente, sobre si Roberto había presionado para que firmara rápido. Marcela recordó más detalles. Recordó que ese día específicamente Roberto le dijo que tenía prisa, que el contador necesitaba los papeles urgente, que si no los entregaban ese día iban a tener multas, que por favor firmara rápido porque él tenía que salir. Marcela firmó bajo presión, sin tiempo para leer, confiando en que su esposo no le haría daño. La licenciada le explicó que eso se llamaba dolo, engaño intencional, que legalmente tenía un caso, que podíamos demostrar que Marcela fue víctima de fraude, que su firma fue obtenida mediante engaño. Me dijo que iba a solicitar una orden judicial para revisar los documentos, que iba a solicitar la intervención de las autoridades, que esto no era solo un tema civil, que si había falsificación parcial de documentos y dolo era un delito penal. Además, con las demandas que yo había encontrado, teníamos evidencia de motivación. Roberto necesitaba dinero urgentemente. Eso fortalecía nuestro caso. Me preguntó si estaba lista para las consecuencias. Porque esto iba a explotar. Iba a afectar a toda la familia. Le dije que sí, que estaba lista, que no iba a dejar que me robaran lo que tanto me costó darle a mi hija. La licenciada Soto trabajó rápido. En 2 días consiguió una orden judicial para revisar los documentos. También solicitó la intervención de la Unidad de Delitos Financieros. Un investigador llamado Comandante Ruiz se encargó del caso. Me llamó para tomarme declaración. Le conté todo desde el principio. Me escuchó con atención, tomó notas, grabó la conversación, me dijo que iba a investigar a fondo, que si había delito, iban a actuar. Pasaron 5 días. 5 días donde no le dije nada a nadie, ni siquiera a Marcela. La licenciada me aconsejó que no alertara a Roberto, que dejáramos que las autoridades hicieran su trabajo. Fueron los días más largos de mi vida. No dormía, no comía bien, solo esperaba. El 6.º día recibí una llamada de la licenciada. Me dijo que las autoridades habían terminado su investigación preliminar, que habían encontrado evidencia suficiente, que iban a actuar al día siguiente, que fuera a la cafetería a las 10 de la mañana, que todo iba a terminar ahí. Llegué a las 10 en punto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. La cafetería estaba abierta, clientas tomando café. Todo parecía normal. Entré. Roberto me vio y su cara se transformó. Iba a decirme algo, pero en ese momento entraron 4 personas detrás de mí. El comandante Ruiz, la licenciada Soto y 2 agentes más. Roberto se puso pálido. Daniela salió de la oficina. También se puso pálida. Marcela estaba en el mostrador. Me miró confundida. No entendía qué estaba pasando. El comandante Ruiz se identificó. Les dijo a los clientes que por favor desalojaran el local, que había una diligencia oficial. Las clientas salieron rápido, algunas asustadas, otras curiosas. Cuando el local quedó vacío, el comandante se dirigió a Roberto. Le dijo que tenía una orden de cateo y una orden de comparecencia, que estaba siendo investigado por falsificación de documentos y fraude. Roberto trató de mantenerse calmado, pero vi el miedo en sus ojos. Dijo que no entendía de qué hablaban, que él era el socio legal del negocio, que tenía todos los papeles en regla. El comandante le dijo que precisamente de esos papeles era de lo que estaban hablando, que los documentos habían sido revisados por peritos, que había evidencia de alteración. Marcela interrumpió. Preguntó de qué documentos hablaban, qué alteración, qué fraude.
La licenciada Soto tomó la palabra. Le explicó a Marcela que hace 3 meses se había registrado una modificación al acta constitutiva de la cafetería, que según esos documentos, ella había cedido el 80% de las acciones del negocio a Roberto. Marcela se quedó helada. Dijo que eso era mentira, que ella nunca había firmado nada así, que ni siquiera sabía que existía ese documento. La licenciada le mostró copias. Marcela las revisó. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad. Dijo que esa no era su firma, que se parecía pero no era idéntica, que ella nunca había ido a ninguna notaría a firmar nada. El comandante Ruiz confirmó que los peritos habían determinado que la firma era falsificada, que había suficientes elementos para proceder legalmente contra Roberto. Roberto explotó. Gritó que esto era un montaje, que yo lo estaba haciendo porque nunca lo acepté, porque siempre quise controlar a mi hija, porque no soportaba que él tomara las decisiones del negocio. Me señaló con el dedo. Me dijo cosas horribles, que era una vieja amargada, que era una controladora, que no podía aceptar que Marcela ya no me necesitaba. Marcela le gritó que se callara, que cómo se atrevía a hablarme así. Roberto le gritó a ella. Le dijo que era una ingenua, que él había salvado el negocio, que sin él la cafetería se hubiera hundido, que ella no sabía administrar, que yo no sabía nada de negocios, que él había hecho crecer todo con su esfuerzo. Entonces, Daniel habló. Todos volteamos a verla. Estaba temblando. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Le dijo a Marcela que lo sentía mucho. Marcela le preguntó qué sentía. Daniela empezó a llorar. Dijo que todo era su culpa, que ella le había dado la idea a Roberto, que ella lo había ayudado con los documentos, que ella conocía a un notario corrupto que les hizo los papeles falsos, que todo fue su idea, porque Roberto y ella iban a vender el negocio, iban a dividir el dinero e iban a irse juntos. El silencio que siguió fue terrible. Marcela miraba a Daniela como si no la reconociera. Le preguntó qué había dicho. Daniela repitió entre lágrimas que Roberto y ella llevaban 6 meses juntos, que se habían enamorado, que habían planeado todo, falsificar los documentos, poner el negocio a nombre de Roberto, venderlo, irse a otro estado, empezar de nuevo juntos. Marcela se llevó las manos a la boca. Vi cómo se quebraba, cómo todo su mundo se desmoronaba en segundos. Su esposo, su mejor amiga, su negocio, todo era mentira, todo era traición. Pero entonces, Marcela habló. Con voz temblorosa pero firme, le dijo a Roberto que ella había firmado esos papeles, que había confiado en él, que él le había dicho que eran documentos del contador, que tenía prisa, que si no los firmaba ese día iban a tener multas, que ella firmó todo sin leer porque confiaba en su esposo, porque nunca pensó que la persona que decía amarla la iba a traicionar así. Roberto trató de defenderse. Dijo que Marcela sabía lo que estaba firmando, que ella siempre supo, que estaba mintiendo ahora para quedar bien. Pero la licenciada Soto intervino. Mostró las declaraciones que había tomado. Lupita había declarado que ese día Roberto llegó temprano, que le dijo a Lupita que mantuviera a Marcela ocupada en el mostrador, que él necesitaba que firmara unos papeles rápido, que si Marcela se ponía a leer, todo iba a tardar mucho y tenían prisa. Lupita lo había escuchado todo. Había sido testigo de la manipulación. Además, estaban los testimonios de las otras empleadas. Todas coincidían. Roberto siempre traía papeles para que Marcela firmara cuando estaba ocupada, cuando había mucha gente en el local, cuando estaba estresada. Nunca le daba tiempo de revisar. Siempre era urgente, siempre era importante, siempre confiando en que ella no iba a dudar de él. La licenciada explicó que eso se llamaba dolo agravado, abuso de confianza conyugal, que Marcela había sido víctima de un fraude sistemático. El comandante Ruiz intervino.
Le dijo a Roberto que tenía derecho a guardar silencio, que todo lo que dijera podía ser usado en su contra, que estaba siendo detenido por falsificación de documentos, fraude y asociación delictuosa. Uno de los agentes le puso las esposas. Roberto gritó que esto era injusto, que él había trabajado en ese negocio, que él lo había hecho crecer, que merecía una parte. Le dije que él no merecía nada, que ese negocio lo compré yo, con el dinero del seguro de vida de mi esposo, que lo puse a nombre de mi hija años antes de que él existiera en nuestras vidas, que él solo era un ladrón, un mentiroso, un traidor. Roberto me miró con odio puro. Me dijo que me iba a arrepentir, que iba a pelear esto, que tenía abogados. La licenciada Soto le dijo que podía tener todos los abogados que quisiera, que la evidencia era clara, que había falsificación de documentos oficiales, que había testimonios, que había pruebas periciales, que iba a ir a prisión. Se llevaron a Roberto. También detuvieron a Daniela por complicidad. El local quedó en silencio. Marcela se dejó caer en una silla. Empezó a llorar como no la había visto llorar nunca. Me acerqué a ella, la abracé. Le dije que todo iba a estar bien, que estábamos juntas, que íbamos a salir de esto. Ella me abrazó fuerte, me pidió perdón, me dijo que tenía razón, que siempre tuve razón sobre Roberto, que ella había sido ciega, que no quiso ver las señales, que dejó que él la alejara de mí, que dejó que me tratara mal, que nunca me defendió cuando debió hacerlo. Le dije que no importaba, que lo importante era que ahora sabíamos la verdad, que ahora podíamos arreglar todo, que el negocio seguía siendo suyo, que nadie se lo iba a quitar. La licenciada Soto confirmó. Me dijo que con la orden judicial todos los documentos falsos quedaban sin efecto, que el negocio legalmente seguía a nombre de Marcela, que Roberto no tenía ningún derecho sobre nada. El proceso legal duró 3 meses. Fueron meses difíciles. Marcela tuvo que cerrar la cafetería temporalmente mientras se resolvía todo. Los gastos legales fueron altos, pero valió la pena. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Los peritos confirmaron que los documentos estaban parcialmente falsificados y que la firma de Marcela había sido obtenida mediante engaño. El notario corrupto, que ayudó a Roberto, confesó todo a cambio de una sentencia menor. Daniela también declaró contra Roberto, tratando de reducir su propia condena. Durante el juicio salieron más cosas a la luz. Los acreedores de Roberto testificaron, confirmaron las deudas, confirmaron las amenazas. Uno de ellos incluso admitió que le había dado plazo hasta fin de mes o que iban a tomar medidas más severas. Eso explicaba la desesperación de Roberto, la urgencia. El juez tomó todo eso en cuenta. No fue un crimen de oportunidad. Fue un plan calculado, motivado por deudas graves con gente peligrosa. Roberto fue declarado culpable de falsificación de documentos oficiales, fraude agravado y abuso de confianza conyugal. Le dieron 4 años de prisión. Daniela recibió 2 años por complicidad. Ambos tenían que pagar una multa considerable. Además, Roberto tenía que devolver todo el dinero que había sacado del negocio durante el tiempo que lo manejó. Fueron casi 50,000 pesos que había desviado poco a poco. Dinero que supuestamente era para gastos operativos, pero que terminó en su cuenta personal. Todo ese dinero había ido a pagar parte de sus deudas, sin que Marcela lo supiera. Marcela inició el divorcio inmediatamente. No hubo reconciliación. No hubo segundas oportunidades. Lo que Roberto y Daniela hicieron fue imperdonable. La traición fue demasiado profunda, demasiado calculada, demasiado cruel. Marcela perdió a su esposo y a su mejor amiga en el mismo día. Pero ganó algo más importante. Ganó claridad, ganó libertad, ganó de vuelta su dignidad. Los primeros meses después del juicio fueron los más difíciles para Marcela. No por el divorcio, no por perder el negocio temporalmente, sino por la culpa. Se culpaba a sí misma por haber firmado sin leer, por haber confiado ciegamente, por no haber revisado lo que le ponían enfrente. Lloraba en las noches pensando que todo era su culpa, que si hubiera sido más cuidadosa, nada de esto hubiera pasado, que había puesto en riesgo todo lo que yo había sacrificado por su culpa. Tuve que sentarme con ella muchas veces. Tuve que explicarle
una y otra vez que no era su culpa, que confiar en tu esposo no es un error, que firmar documentos que tu esposo te da no es negligencia, que Roberto había abusado de esa confianza sistemáticamente, que la había manipulado, que había usado su amor contra ella. Le recordaba las declaraciones de Lupita. Cómo Roberto planeaba todo para que Marcela estuviera ocupada, estresada, sin tiempo, porque así era más fácil manipularla. Poco a poco Marcela empezó a entenderlo. Empezó a aceptar que había sido víctima, no cómplice, víctima. Que el abuso no siempre es físico, que la manipulación financiera es abuso también, que lo que Roberto hizo no fue diferente a cualquier otra forma de violencia conyugal, solo que en lugar de golpes, usó papeles. En lugar de gritos, usó urgencia. En lugar de amenazas, usó confianza. Reabrimos la cafetería después de 3 meses. Marcela decidió renovarla completamente. Cambió los colores, cambió el mobiliario, cambió el menú. Quería empezar de nuevo. Quería que cada rincón del lugar fuera diferente. Que no le recordara a Roberto, que no le recordara esa época oscura. Yo la ayudé, como en los viejos tiempos. Pintamos juntas, elegimos cortinas nuevas, probamos recetas diferentes. Fue un proceso de sanación a través del trabajo. Cada pared que pintábamos era como borrar un pedazo del pasado. Cada mueble nuevo era como construir un futuro diferente. Marcela también hizo cambios en cómo manejaba el negocio. Implementó sistemas de control que antes no teníamos. Ahora ella revisa personalmente cada documento antes de firmar. No importa qué tan urgente sea. No importa quién se lo dé. Lee todo, pregunta todo, verifica todo. Me incluye en todas las decisiones importantes. No porque yo se lo exija, sino porque ahora entiende el valor de tener a alguien de confianza que revise contigo, que te dé otra perspectiva, que te haga las preguntas incómodas que necesitas escuchar. También aprendió a reconocer señales de manipulación. Cuando alguien te presiona para que firmes rápido, cuando alguien te hace sentir culpable por querer revisar, cuando alguien te dice que confíes ciegamente sin hacer preguntas, esas son banderas rojas. Marcela ahora las reconoce y las respeta. Ya no tiene miedo de parecer desconfiada. Ya no tiene miedo de hacer demasiadas preguntas, porque aprendió que la confianza verdadera no teme a la transparencia. Contratamos empleadas nuevas, gente de confianza, gente que nos recomendaron personas que conocíamos bien. Lupita se quedó, por supuesto. Ella siempre fue leal. Siempre estuvo de nuestro lado. De hecho, le dimos un aumento y más responsabilidades. Es ahora la encargada de turno. Merece ese reconocimiento. Ella fue quien tuvo el valor de contarme la verdad cuando nadie más lo hacía. Ella fue quien guardó evidencia sin que nadie se lo pidiera. Esa lealtad no tiene precio. Las primeras semanas fueron lentas. Algunos clientes se habían ido a otros lugares durante el cierre. Algunos habían escuchado rumores sobre problemas legales y no querían involucrarse. Pero poco a poco fueron regresando. Cuando vieron que el lugar estaba renovado, cuando probaron el menú nuevo, cuando sintieron que la energía era diferente, más limpia, más auténtica, más fuerte. La cafetería volvió a llenarse. Las risas volvieron, el ambiente cálido volvió. Pero esta vez era diferente. Era un lugar construido sobre verdad, no sobre mentiras. Marcela y yo volvimos a trabajar juntas, como antes, como debió ser siempre. Ella maneja la parte administrativa, pero ahora me consulta todo. No por obligación, por respeto, porque entiende que mi experiencia vale, que mi opinión importa, que yo no quiero controlarla, solo quiero lo mejor para ella. Y ella lo entiende ahora, lo valora. Hablamos mucho durante esos meses sobre Roberto, sobre cómo no vio las señales, sobre cómo él la fue alejando de mí poco a poco,
sobre cómo la hizo sentir que yo era el problema, que yo era la controladora, que yo no entendía. Marcela se dio cuenta de que Roberto había usado técnicas de manipulación clásicas. Aislar a la víctima de su familia, hacerla dudar de su juicio, hacerla dependiente emocionalmente, pero también hacerla dependiente en las decisiones del negocio. Poco a poco la fue sacando de la parte administrativa. Le decía que ella era mejor en el mostrador, en la atención al cliente, que él se encargaría de los números, de los papeles, de las decisiones difíciles. Y Marcela lo dejó porque confiaba, porque lo amaba, porque pensaba que así funcionaban los matrimonios, compartiendo responsabilidades. Pero lo que Roberto hizo no fue compartir responsabilidades. Fue tomar control total. Fue sacarla de su propio negocio sin que ella se diera cuenta. Y cuando yo intenté advertirle, ella la había convencido de que yo era el problema, que yo era la que quería controlar, que yo era la que no podía aceptar que ella ya era adulta. Me pidió perdón muchas veces por no defenderme cuando Roberto me faltó al respeto, por dejarme fuera del negocio, por creerle a él en lugar de creerme a mí, por firmar sin revisar, por poner en riesgo todo lo que yo había sacrificado. Le dije que entendía, que el amor nos ciega a veces, que la confianza puede ser usada como arma, que no era su culpa haber confiado en la persona equivocada, que lo importante era que ahora estábamos juntas otra vez, más fuertes, más unidas, más conscientes de que la bondad no significa ingenuidad. La relación entre Marcela y yo sanó. No fue inmediato. Tomó tiempo. Tomó conversaciones difíciles. Tomó lágrimas. Tomó perdón mutuo. Pero sanó. Ahora me busca. Me pide consejo. Me cuenta sus cosas. Venimos a mi casa los domingos. Cocinamos juntas. Vemos películas. Reímos. Como antes. Como debió ser siempre. El negocio está mejor que nunca. Marcela aprendió mucho de esta experiencia. Aprendió a ser más cuidadosa, a no confiar ciegamente, a revisar todo personalmente, a no delegar control total a nadie. Aprendió que la bondad no significa ingenuidad, que ayudar no significa permitir abuso, que el amor verdadero no te aísla de tu familia. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que Roberto me corrió de la cafetería. 6 meses desde que descubrí su plan. 6 meses desde que decidí luchar. A veces pienso en cómo hubiera sido todo si no hubiera visto a ese fotógrafo, si no hubiera investigado, si me hubiera quedado callada por miedo a causar problemas. Roberto hubiera vendido el negocio, si hubiera ido con Daniela, y Marcelo hubiera perdido todo. El negocio que yo compré con el dinero del seguro de vida de su padre. Todo perdido por un hombre que ni siquiera existía cuando ese negocio nació. También pienso en las deudas de Roberto. En cómo un hombre puede arruinar la vida de otras personas solo por salvar su propia. Porque eso fue lo que hizo. Prefirió destruir a mi hija antes que enfrentar sus propias consecuencias. Prefirió robar antes que admitir que había fracasado, que había tomado malas decisiones, que había pedido dinero que no podía pagar. Y en lugar de ser honesto, en lugar de pedir ayuda, decidió usar el negocio de su esposa como salvavidas, sin importarle que le estaba hundiendo a ella en el proceso. Y pienso en cómo Marcela firmó sin leer, en cómo todos podemos caer en esa trampa, porque confiamos, porque amamos, porque creemos que la persona que está a nuestro lado nunca nos haría daño. Marcela me dijo hace poco algo que me rompió el corazón. Me dijo que ahora tiene miedo de confiar en cualquier persona,
que revisa todo 2 y 3 veces, que duda de todo el mundo. Y aunque entiendo por qué, me duele que Roberto le haya quitado esa capacidad de confiar libremente, esa inocencia, esa bondad. Pero también le he dicho que no tiene que convertirse en alguien desconfiado, que puede ser cuidadosa sin ser paranoica, que puede pedir transparencia sin ser sospechosa, que la diferencia entre confiar ciegamente y confiar inteligentemente es simplemente hacer preguntas, verificar, revisar. No porque creas que todos te van a engañar, sino porque te respetas lo suficiente como para protegerte, porque valoras lo que tienes, porque honras el sacrificio que otros hicieron para darte eso. Aprendí que defender lo que es tuyo no es ser mala persona, no es ser controladora, no es ser conflictiva, es ser valiente, es honrar el sacrificio que hiciste, es proteger lo que tanto te costó construir. Aprendí que el silencio ante el abuso no es paz, es complicidad. Y yo ya no estoy dispuesta a ser cómplice de nada que me lastime o que lastime a los míos. También aprendí que las señales siempre están ahí. Los cambios de actitud, las puertas cerradas con llave, las reuniones secretas, la prisa constante para que firmes sin leer, la presión de que confíes sin preguntar, las explicaciones vagas cuando pides detalles, todo eso son señales. Y cuando las ignoras porque no quieres ser esa persona desconfiada, cuando las ignoras porque el amor debe ser ciego, cuando las ignoras porque tienes miedo de lo que vas a encontrar, ahí es cuando más debes prestar atención. Aprendí que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Y que cuando alguien está ahogado en deudas, en problemas, en consecuencias de sus propias malas decisiones, puede arrastrar a otros con ellos. Roberto no era un villano de película. Era un hombre común, con problemas comunes, que tomó el camino fácil, que decidió que sus problemas eran más importantes que la vida de mi hija, que su salvación valía más que nuestra destrucción. Y hay muchos Robertos en el mundo. Gente que justifica el robo porque lo necesita. Gente que justifica la traición porque está desesperada. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si alguien te está haciendo sentir que no tienes derecho a opinar sobre algo que tú construiste, si alguien te está alejando de tu familia, si alguien te está haciendo dudar de tu valor, si alguien te presiona para que firmes sin leer, si alguien te hace sentir culpable por querer verificar, si alguien te dice que confíes ciegamente sin hacer preguntas, quiero que sepas una cosa. Tienes derecho a defender lo tuyo. Tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a decir basta. Tienes derecho a hacer preguntas incómodas. Tienes derecho a revisar cada papel antes de firmarlo. Y nunca, nunca es tarde para luchar por lo que te pertenece. No importa si la persona es tu esposo, tu hijo, tu mejor amiga. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Si algo te genera dudas, investiga. Si alguien te presiona para que actúes rápido, desacelera. La urgencia es casi siempre una táctica de manipulación. Las cosas legítimas pueden esperar a que las revises. Las cosas honestas no temen a la luz. Y la gente que realmente te ama no se molesta porque hagas preguntas. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, compártela. Comenta desde dónde nos escuchas. Y recuerda que defender lo tuyo no te hace mala persona, te hace fuerte. Esta historia está basada en eventos reales, pero los nombres y detalles fueron modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Mi nombre es Cecilia, y esta fue mi historia de cómo recuperé lo que era mío.